Muy bien, vamos a entrar en materia. Yo creo que este mensaje es para usted. Y quiero hablarle hoy acerca de una palabra que es muy usada y de hecho ha sido muy manoseada en el ámbito cristiano. Es la palabra prosperidad. Prosperidad, de hecho existe una falsa doctrina, una falsa teología llamada la teología de la prosperidad. Y cuando pensamos en prosperidad, inmediatamente, ¿en qué pensó usted? Confiéselo. Money, plata, porque tenemos el concepto de que prosperidad es plata. Y el que tiene plata es una persona próspera. Esa es la mentalidad. Hemos malinterpretado esa palabra. En la actualidad, incluso se ha malinterpretado bíblicamente esta palabra, porque la palabra prosperidad y prosperado y prosperar aparece en la Biblia poquitas veces, pero aparece. Y entonces se usa esa palabra para hacer creer a la gente que si se acercan a Dios, entonces Dios los va a hacer millonarios. Y perdóneme que le vaya desanimando un poco si usted ha venido con esa intención, porque en algunos casos puede que sea así, pero no en todos los casos. Puede ser que al contrario, la cosa se ponga más difícil, pero ánimo, porque la riqueza más grande es tener a Cristo en el corazón, ¿sí o no? Esa es la prosperidad mayor, ¿sí o no? Entonces, realmente, esto de la prosperidad mal usada se ha convertido en algo totalmente conveniente para el que es avaro, interesado, y vemos hoy que mucha gente le sirve a Dios a cambio de lujos, a cambio de dinero, a cambio de una casa y muchas cosas más. Eso no es del todo cierto. Por si alguno quiere saber el significado real de la palabra prosperidad, los que son estudiosos, anote lo siguiente. Prosperidad es el curso favorable de las cosas. Es que las cosas vayan bien, que las cosas vayan a favor. Prosperidad es tener aquello que toda persona necesita para su vida, tanto en el plano material como en el plano espiritual. ¿Estamos? Hay gente tan rica que lo único que tiene es plata, pero no es próspera. Porque la prosperidad, ya te lo dije, tiene que ser un equilibrio entre lo material y lo espiritual. ¿Está entendiendo? Esa es la verdadera prosperidad. Quiero decirle en primer lugar, y no sé si usted se anime a repetirlo, que nosotros los creyentes de la Gran Comisión podemos ser gente próspera. ¿Lo cree? Como 5 entusiasmados. Quiero repetirlo. Yo creo que tú y yo podemos ser gente próspera. ¿Sí o no? Yo creo que sí. Y en este día, precisamente, la palabra de Dios quiere hablarnos acerca de esto. Y he titulado este mensaje, Claves para prosperar. Claves para prosperar. Por si acaso pregunto, ¿hay alguien aquí que quiera prosperar en todo lo que haga? Sí, hay varios. Entonces, a través del consejo de la palabra de Dios, vamos a aprender, y de aquí a 1 mes, 2 meses, 3 meses o 1 año, hablamos a ver si esta palabra se hizo real en su vida. Obviamente no es solo por escucharla, sino por ponerla en práctica. Yo he visto
en estos ya casi 15 años de ministerio aquí en Granada, cómo personas han pasado de la miseria a la prosperidad. Conozco personas de esta iglesia prósperas, no porque tengan dinero, sino porque tienen una vida equilibrada entre lo espiritual, lo material, lo familiar, lo social. Yo creo que Dios a través de este mensaje quiere prosperar tu vida y te va a enseñar cómo. Así que reprende el sueño, reprende la desatención y vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Génesis, en el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo número 26. Y hoy a través de la historia de Isaac, uno de los patriarcas, vamos a aprender esas claves para prosperar. Yo sé que a usted le interesa, así que concéntrese. Génesis capítulo número 26, ¿ya lo encontró? Revise si su compañero de al lado ya lo encontró o está fisgoneando el WhatsApp. Le doy permiso para que lo reprenda y le diga, es Génesis 26, no estado número 26. ¿Listos? ¿Lo tenemos? Vamos a tratar de leer todo este capítulo. ¿Listo? En mi Biblia tiene un título y es Isaac en Gerar. Dice así la palabra del Señor. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió. ¿Qué respondió? Es mi hermana. Mucho indio, ¿no? Porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era como las hermanas de la Gran Comisión de Granada. ¿Cómo era? De hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelec a Isaac y dijo, he aquí ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Amén y amén. Más adelantico vamos a seguir leyendo esta fascinante historia en la vida de Isaac. Todos conocemos de alguna manera la historia de Isaac. Isaac fue hijo de ¿quién? ¿De quién? De Abraham, sí.
Y él es el famoso niño jovencito que casi que el papá lo sacrifica. ¿Se han visto en las películas y lo han leído en la Biblia? Que Dios le dijo a Abraham, ve hasta este monte y sacrifícame el niño. Y Abraham obedientemente lo iba a hacer. Y cuando ya estaba por enterrar el cuchillo, el Señor, ¿qué le dijo? No, quieto, solo te estaba probando. ¿Sí? Y yo me imagino la cara del niño, me salvé. Isaac crece. Isaac aquí ya tiene hijos, 2 hijos, uno llamado Esaú, el otro llamado Jacob, y de ahí en adelante es que aparecen las 12 tribus, entre las cuales viene nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra allí en el versículo número 1. Después hubo hambre en la tierra. ¿Y qué hace el hambre o qué produce en un ser humano? Desespero. Incluso impulsos de hacer lo que normalmente con la barriga llena no se haría. El hambre hoy está haciendo desplazar muchas, pero muchas personas de unos lugares a otros, y específicamente de nuestro país ha salido mucha gente para otros países, porque dicen que aquí la cosa se está poniendo difícil. Más o menos es algo parecido a lo que le estaba pasando a Isaac en ese tiempo. Hubo hambre en la tierra, pero no era la primera vez. Porque dice el versículo 1 que hubo otra hambre también en los tiempos ¿de quién? De Abraham su padre. Entonces, Isaac se fue a donde un funcionario rey de los filisteos llamado Abimelec, o esa era su distinción, Abimelec. Se fue a un lugar llamado Gerar. Ahí está Isaac con toda su familia en un lugar más o menos cerca a la frontera con Egipto, un lugar llamado Gerar. Y allí se le aparece el Señor, versículo número 2. ¿Qué le dijo Dios a Isaac? Ayúdeme a leerlo ahí. Y en el 3, en su parte A, dice, habita como forastero en esta tierra. Dios le dio a Isaac instrucciones, específicamente 3. Quiero decirte en primer lugar, querida iglesia, que para prosperar es necesario que usted siga las instrucciones. Amén. ¿Qué tal si me ayuda a predicar y le dice al que está ahí a su lado, siga las instrucciones? Porque ¿qué fue lo que le dio Dios a Isaac? Instrucciones. Para prosperar hay que seguir las instrucciones al pie de la letra. ¿Y qué tal si examinamos esas 3 instrucciones? Porque ahí hay algo de enseñanza para ti. ¿Cuál fue la primera instrucción? No desciendas a Egipto. Ahí hay algo muy especial. Descender es echar para atrás. Egipto significa el mundo, la vida pasada, el pecado, desobediencia a Dios. Dios le dice muy claramente, no vayas a descender a Egipto. Yo no sé para quién es esta palabra hoy, pero estoy seguro que es para muchos de los que están aquí. Dios te dice en esta mañana, no desciendas a Egipto, por ahí no es. No sueltes lo que has obtenido en Dios.
no desciendas a Egipto porque no vas a encontrar prosperidad, aunque creas que sí. ¿Por qué Dios fue como tan duro con Isaac y le dice no descienda a Egipto? Dos razones. Para que Isaac no dependiera de Egipto, sino de Dios en la tierra donde había hambre. Qué fácil es abandonar el lugar que Dios nos ha dicho e irnos donde hay abundancia. ¿Qué necesidad de depender de Dios hay en esos lugares? Porque hay de todo. ¿Estamos? Más que darte abundancia, Dios quiere que tú dependas de Él. Amén. Te lo repito, más que darte abundancia, Dios quiere que tú dependas de Él. Y bienaventurados todos los que en Él confían. Por eso Dios no quería que Isaac se fuera para Egipto. Su dependencia de Dios iba a bajar, iba a menguar, descender. En Egipto había comida. Su problema inmediato sería solucionado, pero Isaac iba a vivir lejos de la voluntad de Dios, y eso no es prosperidad, eso es ruina y despropósito. Vivir lejos de la voluntad de Dios, aunque haya plata, aunque haya comodidades, eso no es prosperidad. ¿De quién estás dependiendo hasta el día de hoy? ¿Quién es la fuente de tu vida? ¿De quién vas a depender a partir de hoy? ¿De hombres, de naciones o de Dios? Tenemos que depender de Dios porque Él dijo, no nos dejará, que no nos dejará y no nos desamparará, porque Él dijo, no te dejaré y no te desampararé. Y yo no sé tú, pero yo me atrevo a decir, porque lo he experimentado, que el Señor ha sido fiel y que ha valido la pena depender de Él. ¿Hay alguien más que esté de acuerdo con lo que estoy diciendo? Vale la pena depender de Dios. Benditos los que confían en Él. No desciendas a Egipto. Ahí no vas a encontrar la verdadera prosperidad. Pero hay una segunda razón por la cual Dios le dijo a Isaac, no descienda. Atentos, padres de familia. Dios no quería que Isaac se fuera para Egipto para que no repitiera los errores de su padre Abraham. ¿Sabe qué hizo Abraham? Y la Biblia lo dice. La primera vez que hubo hambre, ¿para dónde cogió? Para Egipto. Como dicen por ahí, de tal palo. Isaac dijo, ¿hay hambre? Ay, yo me acuerdo que mi papá nos llevó para Egipto. Pues familia, vámonos también. Dios no quería que la historia se repitiera. Luego, y lo leímos, llegó Isaac con su esposa bonita, como todas las hermanas de la gran comisión, y todos empezaron a codiciarla, y él dijo, donde yo diga que es mi esposa, pues me matan a mí y se quedan con ella. Mejor voy a decir que es mi hermana. Si usted lee la Biblia, capítulos antes, cuando Abraham estaba en Egipto, Abraham exactamente dijo la misma mentira. Un padre que mintió, un hijo que no tuvo problema en hacer lo mismo. Los hijos aprenden de sus padres. Es más, copian a sus padres. Es impresionante ver hoy en día cómo el modelo de pecado de los padres frecuentemente se repite en los hijos. No sé si tú te has puesto a mirar tus ancestros, tus antepasados, o sea, la primera generación hacia atrás. Padre borracho,
Hijos, frecuentemente también. Adulterio en el hogar, en el antepasado, papá, abuelo. ¿Cuál es la tendencia y lo que te llama? Lo mismo, lo mismo. Yo no le llamo maldiciones generacionales, no creo en eso. Pero sí le llamo pecados generacionales, que es muy diferente. Ojo con eso. Muy a menudo, las debilidades y los pecados de nuestra familia tratarán de repetirse de generación en generación. Quiero decirte de todo corazón, tú debes seguir las instrucciones de Dios para que la historia de tu familia cambie en el nombre de Jesús. Amén, amén. Debes confiar en Dios, debes creer en Él, debes hacerle caso a Él para que puedas pelear contra esos modelos negativos que hemos recibido de nuestros mayores. Yo vengo de un padre que tuvo 2 hogares. Yo soy harina de un segundo costal. O sea, mi papá tuvo su primer hogar, tuvo unos hijos, se separó, conoció a mi mamita y formó un segundo hogar. ¿Y cuál es la tendencia en nosotros, sus hijos? Lo mismo. Pero gracias a Dios yo soy marido de una sola mujer hasta aquí, así que sí se puede, sí se ha podido. Mi padre era fumador empedernido, toda su vida fumando. En el caso de mis hermanos, ninguno. No repetimos los errores. Esto no es de que, es que mi familia fue así, entonces pues yo también, pues ni modos. No, es más, si conoces a Cristo, si caminas con Él, te aseguro que la historia de tu familia de aquí en adelante, de generación en generación, será diferente. Así es. Entonces, 2 razones fuertes por las cuales Dios le dijo a Isaac: no, señor, para Egipto no. La historia no se va a repetir. Pero también le da una segunda instrucción. Ayúdeme a encontrarla ahí en el versículo número 2. ¿Cuál fue la segunda instrucción? Muy bien. Habita en la tierra que yo te diré. ¿Quién iba a escoger la tierra para Isaac y su familia? ¿Dios o él? Dios. Esa fue una segunda instrucción. ¿Por qué Dios quería escogerle la tierra a él? Porque es que uno como ser humano es brutísimo a veces. Mire lo que dice Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. ¿Cuántas veces usted se ha ido por lo bonito y resulta que lo bonito ha salido feo y tóxico en el fondo? ¿Sí? En el mundo de los negocios, usted ha visto, no, este es el negocio, socio, este vehículo, esta inversión, esta revista, y resulta que por ahí no era. Caminos que nos parecen derechos, y hablamos de relaciones sentimentales, ni qué decir. Parecía que era, pero no era. Entonces, Isaac, yo creo que recordó a su primo Lot, quien escogió en el momento de tener que separarse de su tío Abraham. ¿Qué escogió? La tierra más fértil, la tierra más verde. Le iba a dejar al tío el peladero.
Y usted conoce la historia seguramente. Lot se fue ¿para dónde? Para Sodoma y Gomorra, las dos grandes ciudades, camino que a él le parecía derecho. Pero usted conoce la historia de la sodomía, la perversión, el desorden sexual que había en esas ciudades, donde casi que Lot pierde la vida. Ese era un camino de muerte. Entonces Dios le dijo a Isaac: papito, para que usted no vaya a ser tan brutico y cometa el mismo error, entonces usted va a habitar en la tierra que yo le diga. Hermanos, definitivamente es mejor que el Señor escoja por nosotros, ¿sí o no? Es mejor que el Señor escoja por nosotros, porque el Señor no se equivoca, ¿sí? Amén. Habita en la tierra que yo te diré. Si en verdad quieres prosperar. ¿Cuántos quieren prosperar? ¿De verdad? ¿En serio? Entonces escucha esto. Deja que Dios te diga el lugar donde debes estar. Amén. Deja que Dios te diga a qué personas debes ir. Deja que Dios te diga qué puertas tocar, con quién te vas a relacionar, qué vas a decir, porque no hay nada mejor que vivir y estar dentro de la voluntad de Dios. ¿Sí, amén o no? Déjate guiar por Dios. No es lo que tú digas, es lo que Dios diga. Porque es que hay una gran diferencia entre consultar e informar. Hay una gran diferencia. No es lo mismo ir a decirle al Señor: Señor, te informo que me metí en este negocio y el negocio es así y así y asá. Por favor, respáldame. ¿Qué está haciendo la persona que ora de esa manera? ¿Consultar o informar? Y más si está por ahí como sufriendo porque el socio lo está robando o algo no sale bien, es informar y respáldame en mi metida de pata. Hay algunos que lo hacen así. En cambio, consultar es diferente. Señor, mira, hay esta oportunidad, hay esta posibilidad, me están proponiendo esto. ¿Será que es conveniente? ¿Tú qué opinas? Voy a estar en silencio, voy a esperar, voy a orar, voy a ayunar, me voy a estar quieto, no voy a tomar ninguna decisión. Entonces el Señor, ¿qué hace? Me estás consultando, entonces mira, esta es mi opinión, esta es mi voluntad. ¿Qué haces tú en oración? ¿Informas o consultas? Es mejor consultar al Señor. Habita en la tierra que yo te diré. Instrucción número 3. Versículo 3 en su parte A. Habita como forastero en esta tierra. ¿Qué es un forastero? El que va de paso, el que no vive ahí. ¿Qué le dijo Dios? Váyase para Gerar, pero va a habitar como forastero en esa tierra. ¿Por qué? Para que mientras él estuviera en Gerar, no agarrara ninguna de las malas costumbres que había en esa ciudad. Esto no se trata de, como dice el refrán, a donde fueres, haz lo que vieres. No, 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 no. Porque muchas veces a donde uno va, tienen costumbres que no le agradan a Dios y que le pueden afectar a uno. Si usted se va para Escocia, ¿qué tendrá que usar en eventos especiales? Pues para las mujeres normal, pero yo no me veo con falda y sin depilar. Entonces es mejor como forastero. ¿Qué te van a decir en Escocia en el Día Nacional de Escocia? Si tú vas como turista, no eres turista, está bien, puedes estar en tu bermuda, en tu ropa que llevas, pero ya cuando uno tiene la
residencia. Y la ciudadanía, pues ¿qué toca? Hacer lo que hacen ahí. ¿Sabes? Tú no eres de aquí. Y no me refiero a Granada. ¿Y cuántos granadinos hay acá? De cuna, nacidos. Levanten la mano los orgullosos granadinos. Bueno, no son muchos. Los que somos de otras ciudades, levantemos la mano. Muy bien, hay rolos, paisas, boyacenses, pastuzos, bayunos también. ¿Hay alguno de otro país? No de otro mundo. Hay algunos que están en otro mundo. ¿De otro país? Algunos sí tienen cara de gringos y todo, pero no. Somos forasteros y tenemos que habitar en esta tierra como forasteros y nada más. ¿Saben por qué? Porque el verdadero lugar, la verdadera ciudad de todos los hijos de Dios se llama el cielo. Amén. Esa es la verdadera ciudad. Aquí estamos de paso, así que no te amoldes a las ideologías que se nos quieren imponer en esta tierra. No, este sistema nos quiere imponer ideologías que son enemigas de Dios y eso no va a traer prosperidad sobre nosotros, sino ruina. Amén. Tenemos que vivir con los valores del reino de Dios, con los valores del cielo. Son las instrucciones que Dios nos ha dado. Y hay una frase para terminar este punto que quiero que quede ahí en tu corazón. Si sigues las instrucciones, evitarás desilusiones. Amén. Si sigues las instrucciones, evitarás desilusiones. Dirá alguno, uy, si me hubieran dicho esto antes, ¿por qué no me dieron este sermón antes de comprometerme con esa persona? Ay, Dios mío, ¿por qué no me predicaron esto? ¿Por qué no vine a la iglesia antes de meterlas, de caminar en ese negocio? Siga las instrucciones y le aseguro que usted va a prosperar. Porque seguir las instrucciones es una cualidad hermosa de un siervo fiel. Amén. ¿Un siervo qué hace? Sigue las instrucciones. Número dos. Para prosperar, salga de lo común. ¿Qué hay que hacer para prosperar? Salga de lo común. Miremos por favor el versículo 12. A ver qué fue lo que hizo Isaac, además de seguir las instrucciones. Dice el versículo 12, y sembró Isaac en aquella tierra. Dejémoslo ahí. ¿Qué hizo Isaac? Sembró en aquella tierra. No era Egipto. En Egipto estaba la abundancia. Era Gerar, cerca de la frontera, pero no era Egipto. ¿Había qué? Hambre. ¿Y por qué había hambre? Porque se acabó el cultivo. Alguien dijo que sin el campo la ciudad no come. Y eso es verdad. Y nosotros lo sabemos. ¿De dónde sale el mejor plátano del mundo? De acá. Claro. Entonces, si no había cosecha, había hambre. ¿Y por qué no había cosecha? Porque la tierra estaba seca, porque la tierra estaba árida. ¿Cuál tonto se iba a atrever a sembrar en aquella tierra? Tonto entre comillas. ¿Cuál lo hizo? Léalo ahí, versículo número 12. ¿Quién fue el que se puso a sembrar en esa tierra? Yo creo que Isaac, lo poquito que tenía, dijo, lo vamos a sembrar en el nombre del Señor.
¿Y qué hacían los vecinos? Ay, este es mucho tonto. En lugar de comerse la semilla para no morir de hambre, le puso es que a sembrarla en ese peladero. Eso es salir de lo común. Y esa es una clave muy poderosa para prosperar. Si sigues haciendo lo mismo, ¿qué vas a obtener? Si no sigues haciendo nada para prosperar, ¿qué vas a obtener? Hay cosas que Dios no hará por ti. Las cosas que Dios hará por ti son las que tú no puedes hacer, pero las que tú puedes hacer es tu deber hacerlas. Una de ellas es trabajar. Usted que está llegando aquí a la iglesia, por eso pusimos todas esas rejas, para que todo aquel que cree que por las ventanas nos va a caer el dinero, que nos va a caer del cielo, no entre, porque no creo en eso. Hay que trabajar. Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Entonces Isaac dijo, bueno, el Señor me dio instrucciones, pero tengo que salir de lo común por mi bien y el de mi familia. ¿Y qué hizo? Sembró. ¿Y qué dice ese versículo? Sigamos leyendo, el 12 es bonito. Y cosechó aquel año, ese como que sembró plátano, al año, al 100 por 1. O sea, pensemos así, sembró una matica de plátano. ¿Qué resultado obtuvo? 100 por 1. 100 veces. Invirtió 1.000.000. ¿Y cuánto ganó? 100 millones. Eso es al 100 por 1. Esa es una bendición muy, pero muy grande. ¿Cuántos quisieran esa bendición del 100 por 1? Todos. Y yo me imagino en ese año, al comienzo, la gente mirando a Isaac, burlándose de él por hacer algo tonto, estúpido a los ojos de ellos. Pero después ven cómo esos colinos empiezan a crecer y a crecer y a crecer y a progresar. Y esos plátanos, imaginémonos los más grandes, los más bonitos. Y ellos dirían, ¿pero de dónde? ¿Pero cómo? Y esos que de entrada eran iguales a Isaac, igual de pobres, igual de arruinados, de hambrientos, al cabo de un año, ¿cómo les quedó el ojo? Yo por qué no hice lo mismo y me comí la semilla. ¿Y cómo se volvió Isaac? Con unas ganancias del 100 por 1. Dice ahí la palabra, y le bendijo Jehová. Y el 13 dice, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Dígame si eso no es prosperidad. Y tuvo hato de ovejas. ¿Qué es un hato? ¿Una o dos ovejas todas mugrientas y enfermas? Esos son más de 40, 50 ovejas, hasta más. Hato de vacas y mucha labranza, o sea, muchos empleados, siervos o esclavos en ese tiempo. ¿Le faltaba la carne? No. ¿Quería tomar lechecita? Ahí la tenía. ¿Necesitaba gente que le ayudara con sus cultivos? Ahí la tenía. ¿Por qué? Porque Isaac salió de lo común. Queridos hermanos, para prosperar debes salir de lo común. ¿Qué tal si intentas a partir de hoy algo nuevo? Algo que otros no han hecho. Muchos en pandemia fueron prosperados porque emprendieron. Otros lo que hicieron fue lamentarse, darse golpes de pecho y no hicieron nada. Hasta se comieron la semilla. Mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo
14. Tuvo hato de ovejas, hato de vacas, mucha labranza. Y cuando uno prospera, ¿qué empieza a levantarse? Los filisteos le tuvieron envidia. Sí. Pero mire lo que dice el versículo 15. Todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos, ¿qué habían hecho? Los habían cegado y llenado de tierra. Yo no sé, pero esto es para alguien. Debes a partir de hoy empezar a destapar lo que otros enterraron. Debes empezar a creer que eso sí va a funcionar aunque todo el mundo diga que no. Amén, amén. Hay que cavar pozos, entiéndemelo bien. Hay que trabajar, hay que buscar, hay que ofrecerse y Dios te empezará a prosperar. ¿Lo puedes creer? ¿Lo puedes creer? Yo tuve una experiencia y quiero contarla así rápidamente. En mis tiempos de taxista en Bogotá, quedamos embarazados. Estevitan venía en camino, el niño que está ahí, el que toca la batería. Y yo me empecé a dar cuenta que mi trabajo como taxista no iba a suplir las necesidades de un hogar ya no de 2 personas, sino de 3. Pero yo vivía arraigado a mis taxis. Yo no veía ningún otro panorama, ningún otro horizonte, era eso. Porque se me pegó lo que Dios no quería que se le pegara a Isaac, hacer lo mismo de mi padre. Él fue taxista toda la vida, entonces yo quise hacer lo mismo y lo hice y llegué ahí a ese punto. Pero la necesidad empieza a venir. El niño, aunque usted no lo crea y lo ve ahí tan bonito como el papá, tan sano, él nació prematuro, 8 meses, nació con neumonía, estuvo con sus pulmones inmaduros, estuvo casi un día en el vientre de la mamá sin líquido amniótico porque ya lo había expulsado, pero los médicos no se dieron cuenta o no le creían a ella. Yo conocí al niño en una UCI, tengo esa foto, no lo podía tocar, ahí lo vi. Entonces eso generó, y aún desde antes, desde el embarazo, una necesidad. Y cuando uno es responsable, algo tiene que hacer uno. Entonces dije, este trabajo ya no me sirve. Un tío político de mi esposa era gerente en una empresa de bucetas. Y me dijo, pues si quiere, si no le da miedo, pues véngase para acá y trabaja. Yo miraba esos carros muy grandes, no sabía manejarlos. Y decía, no, yo mejor aquí en mi carrito, pero no me iba a alcanzar. Hasta que un día tomé la decisión, solté eso, le dije, listo, voy a ir a trabajar, pero lo que él no me dijo es que no había un carro para trabajar. Entonces lo que yo tenía que hacer era llegar a ese paradero, estirar trompas, así le llamo yo, todo un día esperando a ver si alguien me dejaba un relevo. O sea, una vueltica. Primer día, uniformado yo y todo listo, simpático como siempre. Y nada. Y yo pensaba, Dios mío, un día perdido. Si hubiera estado en el taxi, me había ganado tanto. Pongámosle 30,000 pesos de ese tiempo. Estamos hablando de hace 16, 17 años. 16 años. Segundo día, todo el día ahí, leyendo el periódico, llenando el horóscopo, y nada. Y bajaba el gerente, el tío de mi esposa, y ¿qué hubo, Harry? ¿Cómo va? Yo, bien. Ah, bueno, y se iba. Y yo, Dios mío, este señor, ¿para qué me hizo venir acá? Segundo día, nada. Tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día. Y yo le dije a Lili, no, mamita, definitivamente
esto como que no es para mí. Voy a empezar nuevamente a buscar quién me deja un taxi para manejar en las noches. Ella me decía, no, hágale, que eso es bueno. Yo, mami, pero es que ya llevamos una semana y ya el bebé viene en camino. Y yo no puedo. Bueno, decidí esperar. Pasaron más de 7 días. Una noche, partido de la selección Colombia, no sé contra quién. Un conductor de una buseta, pero acabadita. Me dijo, yo estoy como cansado. ¿Quién me hará un relevo? Pues no había relevadores, porque todos estaban ocupados, porque muchas personas soltaban el carro para ir a ver el partido. El único que estaba ahí sentado estirando los brazos era yo. Y me dijo, me miró a los ojos y me dijo, ¿quiere trabajar? Yo le dije, ay, Dios mío, llevo aquí una semana esperando. ¿Y usted sí sabe manejar uno de estos carros? Yo, claro. Por eso estoy aquí, tengo el uniforme. No sabía. Dijo, bueno, entonces vaya y haga un viaje. Yo, listo. Saliendo del paradero casi raspo el carro con la cola, porque los que han manejado esos carros grandes saben que esos son unas dimensiones y es distinto. Salí y fue increíble, hermanos. En una sola vuelta de 3 horas, porque eso sí me demoré, en una hora, en una vuelta, me gané lo que no me había ganado en una semana, en un taxi y en una semana más. En un solo recorrido. Ahí entendí que para prosperar no hay que seguir haciendo lo mismo. Hay que cavar pozos, hay que intentar algo más, amén. Hay que hacer algo que uno no cree que es capaz, obviamente guiados por Dios. Y esa puertica, ese pequeño relevo después me abrió la puerta porque lo hice bien, porque le traje mucha producción al dueño de ese vehículo. Después ya me asignaron un vehículo casi nuevo, bonito, para que yo lo manejara, para que yo lo administrara, y fui prosperado en una manera increíble, de tal manera que ese niño no le faltó nada para ir todos los días a la clínica, porque era un bebé canguro, para comprarle su leche de tarro, y usted sabe, los que les ha tocado criar niños con leche de tarro, lo costoso que es. Más se demoró en abrir el tarro y ya está desocupado, porque este niño era intolerante a la leche de la mamá, entonces no podía, no se podía, tocaba era con leche de tarro, pero había provisión, pero había cómo hacerlo. Si yo me hubiera quedado haciendo lo mismo, ahí en lo común para mí, quién sabe qué hubiera pasado. Esta palabra es para alguien. Tienes que salir de lo común. Amén, amén. ¿La recibes? Tienes que hacer algo nuevo. Isaac dijo, yo voy a sembrar. Los siervos dijeron, pues nosotros vamos a cavar a ver si sale agua. Y efectivamente, porque ningún cultivo crece sin agua. Esos pozos que el padre Abraham había cavado y que los filisteos se los habían llenado de tierra, los siervos de Isaac fueron y los destaparon y encontraron, dice ahí la Biblia, aguas vivas, aguas, ríos por debajo de la tierra que le dieron fuerza y nutrición a esos cultivos, y por eso fue que Isaac prosperó en la tierra donde había hambre. Así que, amada iglesia, vamos a prosperar, pero vamos a hacer cosas locas en el nombre del Señor, amén, y vamos a crecer, pero salgamos de lo común. ¿Quién quiere robar una casa vacía? ¿Quién envidia una casa en ruinas? ¿A quién le gustaría vivir en Armero? Nadie. Eso está en ruinas. Pero cuando uno es próspero, ¿qué pasa? Cuando uno empieza a caminar, los perros empiezan a ladrar.
Y los perros filisteos empezaron a ladrar. ¿Y qué dice ahí la Biblia en el versículo número 14? Los filisteos le tuvieron envidia. Le tuvieron envidia. Entonces, amados, cuando Dios te prospere, tendrás que lidiar con eso. Amén. No voy a salir usted, ay no, entonces para no lidiar con la envidia, mejor no me prospere, Señor. No, Dios nos va a ayudar. Y entonces los filisteos empezaron a oponérsele y a amargarle la vida. ¿Qué hicieron con los pozos de Abraham? Los taparon. Entonces dice el versículo número 16. Entonces dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Tiene que llegar el día, si lo anhelas, en que la gente no te diga apártate de aquí porque es que eres bulto de sal. Porque es que estás llevado, estás en la quiebra, todo lo que haces no prospera, sino que se muere. No, apártate de aquí, para que llegue el día, ojalá, en que la gente diga, no, es que tú eres tan bendecido y tan poderoso que nosotros no somos dignos ni de ser tus vecinos. Vete un poquito más para allá. Le tuvieron miedo a Isaac y le dijeron, ¿sabe qué? Apártese de nosotros. Váyase de aquí, porque eres mucho más poderoso. Y como ellos eran bien envidiosos, ellos ¿qué pensaron? Este de pronto viene y con el poder que tiene nos mata. Mejor que se vaya. Versículo 17. Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. ¿Se fue de Gerar? No. ¿Se fue de donde Dios le dijo? No, pero se fue para el valle. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres de su padre, de los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo, ¿cómo? ¿Sabe qué significa Esek? Pelea. ¿Cómo llamó Isaac ese pozo? Pelea. Querido hermano y hermana, si Dios te prospera, vas a tener que lidiar con la envidia y con la pelea. Te van a buscar pelea por la envidia. Te van a señalar, te van a juzgar, van a decir, oiga, pero ese qué estará haciendo. ¿Quién sabe en qué negocios andará? ¿Qué hizo Isaac? Le buscaron pelea y él peleó. Versículo 21. Y abrieron otro pozo. Él dijo, bueno, abramos otro. Dios está conmigo. No va a poner a pelear con ustedes, cochinos filisteos. Pero también riñeron sobre él. O sea, también vinieron a montársela. ¿Y qué nombre le puso? Que significa enemistad. Cuando Dios te prospere, vas a tener que lidiar también con la enemistad. Entonces, tendrás que darte cuenta que no a todos les caes bien. Y entiende que tampoco estás llamado a caerle bien a todo mundo, pero sí a estar en paz, ojalá con todos. Se van a levantar enemistades. Los que considerabas tus amigos realmente no es que lo sean, porque se convirtieron en gente interesada por tu bendición, y tendrás que lidiar con eso. ¿Estamos? Se levantarán enemigos, se levantará gente que quiera hacerte daño, pero si tú tienes la bendición y la prosperidad que viene de Dios, nadie podrá hacerte frente. Amén, amén. Entonces él dijo, no, aquí enemistad. Dice el 22, y se apartó de allí y abrió otro pozo
Y ahí sí no. Como que se van a cansar de pelear, como que se van a cansar de desear y hasta de hacer oraciones contrarias contra tu vida. Y tú les podrás decir, mientras tú me maldicen, mira cómo yo crezco. Y llamó su nombre Rehobot, que significa lugares amplios, libres y espaciosos. En otras palabras, en una palabra, libertad. El pozo de la libertad, el pozo de la bendición. A eso es que Dios quiere llevarte. Y finalmente, versículo número 22, después de que llamó el nombre Rehobot, dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Versículo 23, y de allí subió ¿a dónde? ¿A dónde? ¿Sabe qué significa Berseba? El valle del juramento, el valle de la promesa, el valle de la bendición. Dígame si eso no es prosperar. Es prosperidad. Pero eso no hubiera venido en Isaac si él no hubiera salido de lo común. ¿A qué te está guiando Dios a hacer? Cosas que hasta ahora no has hecho. Dale, Dios está contigo. ¿A qué pozo te está llevando Dios para que cabes? ¿Vas a seguir haciéndole caso al envidioso, al enemigo, al criticón o al sistema? Cava pozos, sal de lo común y obtendrás aguas vivas para ti. Amén. No hay que pelear con nadie. La prosperidad no llega a los codazos. Si donde estás lo has hecho haciéndole daño a otros, eso no es bendición de Dios. Debemos imitar la actitud de Isaac, pacífica, generosa, paciente para mantener la convivencia entre los filisteos y ellos que lo molestaron tanto. Y usted puede ver del versículo 26 en adelante que incluso Isaac hizo un pacto con los de Abimelec de no agresión, incluso hizo un banquete con ellos y los despidió en paz. No vamos a pagar mal por mal, al contrario, vamos a pagar bien por mal, porque somos gente bendecida y próspera. Amén, amén. Número 3, y vamos terminando. Para prosperar, sosténgase en las promesas de Dios. ¿Sosténgase en qué? Esto de las promesas es algo que va de mal en peor cada día. Porque se promete mucho y se cumple poco. Ya dicen algunos, yo no creo en promesas de hombres ni en cojera de perro, dicen por ahí. Promesas que no se cumplen. De hecho, este año es el año de las promesas, ¿no? Este año es el año de la amabilidad. Es el año de los abrazos. Me refiero porque viene el ambiente político y todo eso. Y de las promesas. Pero muchas promesas se quedan así, en promesas. Pero no solo ellos, sino nosotros también. Prometemos a Dios consagrarnos. Prometemos a Dios venir a la red de oración. Prometemos a Dios ser puntuales en el culto. Prometemos a Dios traer la Biblia de papel. Pregunta, ¿lo cumplimos? Sí, Señor, este es mi año. ¿Mi año de qué? Dirá el Señor, de no volver, de ser impuntual.
de cambiarme por otras cosas buenas, entre comillas. Promesas, promesas y más promesas. Y no sé si a usted ya se le acabó la fe para creer en promesas de hombres. A mí sí. Pero le tengo una buena noticia. Hay alguien que lo que ha prometido siempre lo ha cumplido. Y lo que prometió para el futuro lo cumplirá. Es Dios. Deberías creer en sus promesas. Deberías entregarle tu vida a Él. Deberías reconciliarte con Él hoy porque sus promesas no fallan. Los patriarcas eran hombres que creyeron en las promesas de Dios. Dios le dijo a Abraham, el papá de Isaac, le dijo: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Qué le correspondía a Abraham? Creer en esa promesa. Luego pasó esa promesa a su hijo Isaac. ¿Qué le correspondía a Isaac? ¿Creer o no creer? Si crees en las promesas de Dios, de que te va a bendecir, de que te va a prosperar, pues Él lo va a hacer. ¿Qué le tocó creer a la gente de los tiempos del rey David acerca de la venida del Mesías? Esa promesa que se había dado desde hace años atrás. ¿Qué les correspondía hacer? Creer. ¿Qué le correspondía hacer a Simeón, a quien Dios le había dicho: tú vas a tener al Mesías en tus brazos? Creyó. Y en la última parte de su vida tuvo a Jesús en sus brazos y él exclamó una oración y le dijo al Señor: ahora mis ojos se pueden cerrar en paz porque he visto al Señor y Salvador. Esto es cuestión de creer en las promesas de Dios. El Mesías vino, la promesa se cumplió. Y ese mismo Mesías, Cristo el Señor, dijo que volvería por segunda vez. Y yo no sé usted, pero yo estoy creyendo y voy a creer hasta el final que Él volverá por segunda vez a esta tierra para hacer justicia. Amén. Diez promesas le dio Dios a Isaac. Versículo 3 al 5 y versículo 24. Se las leo rápido. Dios le dijo: estaré contigo. Dios le dijo: te bendeciré. A ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Dejaré a tu descendencia todas estas tierras. Todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Eso fue la primera vez que se le apareció. Pero la segunda vez que se le apareció, en el versículo número 24, le dio 3 promesas más. Ya llevaba 7, le completó 10. Le dijo: no temas, porque yo estoy contigo. Le dijo: te bendeciré. Y le dijo: multiplicaré tu descendencia. 10 promesas. Vivir en Gerar para Isaac no fue fácil. ¿Qué lo sostuvo para prosperar? Las promesas de Dios. Esto es por fe, hermanos, no es por vista. En la Biblia no hay 10 promesas como las de Dios para Isaac. En la Biblia hay más de 3000 promesas de Dios para su pueblo. Agarra unas cuantas, al menos una, sostente en ella y verás cómo Dios cumple, cómo Dios no falla. La mía está en Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. Y lo he visto y lo he sentido. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En esta iglesia tenemos una promesa de Dios.
Salmo 60, 12. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Pregúntele al que esté a su lado, ¿cuál es tu promesa? No, la del político, esa es mi promesa. No, la que me hizo mi marido, que me iba a sacar a dar una vuelta. No, si eso se da, amén. Pero agarre las promesas de Dios y escuche esto. Ponga atención aquí. Hay que sostenerse en las promesas de Dios cuando hay hambre. ¿Cuándo se le apareció Dios a Isaac la primera vez? ¿Estaba ya próspero? No. Estaba con ganas de irse para Egipto y Dios le dijo 7 promesas. Sosténgase en las promesas de Dios cuando hay prosperidad. Porque en este punto ya Isaac era próspero. Y sosténgase en las promesas de Dios aún después de la prosperidad, desde ahora y para siempre. Hay que sostenerlo en las promesas de Dios cuando, antes, durante y después de la prosperidad. No sea de esos interesados que solo es antes y agarran todas las promesas. Y cuando llega la bendición, se olvidaron de las promesas. De pronto Dios también se le olvida que te prometió bendecirte. Isaac, dice el versículo número 25. ¿Qué hizo? Edificó un altar, invocó el nombre del Señor y plantó allí su tienda. ¿Qué debe hacer todo aquel que realmente quiera prosperar? Altar significa adoración. ¿Adoras a Dios estando bien o estando no tan bien? ¿Por qué te cuesta tanto cerrar los ojos cuando estamos cantando aquí en la iglesia? ¿Por qué llegas cuando la adoración y la alabanza ya se han acabado? ¿Eso es altar para Dios? ¿Por qué te cuesta tanto concentrarte en Él? Debes trabajar en tu forma de adorar a Dios. ¿Por qué adorar a Dios? Porque sus promesas se cumplen, porque su palabra es verdad, porque es por Él que estamos aquí. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos le exaltan a Él? Isaac invocó el nombre de Jehová. Eso habla de relación. Habló con Dios. Porque te cuesta tanto hablar con Dios. Así de seco estás, así de lejos estás. Porque te cuesta tanto hablarle a Él de manera audible y no mentalmente. Tienes que trabajar en tu relación con Dios. Mira lo impresionante. Venía Dios y hablaba con Isaac. Isaac se espantaba. ¡Ay, un fantasma! No. Era normal para él escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque tenía una... Estoy seguro que tú conoces la voz de tus hijos a metros de distancia. Y ellos conocen tus gritos también a metros de distancia. Y sin verlos uno que dice, ese es mi hijo, esa es mi esposa. Y con quienes tenemos relación más cercana, ya conocemos su voz a la distancia. Pero la voz de un desconocido no se distingue. Ve, ¿este quién será? Es rara. Isaac se mantuvo en las promesas de Dios, adoró a Dios por sus promesas, habló con Él de sus promesas, tuvo una relación con Él por sus promesas, pero además dice que plantó allí su tienda, significa testimonio, porque recuerde que de quienes estaba rodeado Isaac, de israelitas, de filisteos. Se plantó allí para adorar a Dios y que los filisteos lo vieran.
Se plantó allí para hablar con Dios de manera audible y que los filisteos lo vieran. Eso es testimonio. Hablar de las promesas de Dios. ¿Por qué te cuesta tanto hablar de Dios a otros? ¿Por qué te da pena hablar de las cosas maravillosas que Dios ha hecho contigo a otros? ¿Por qué le niegas el derecho a otros de conocer al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios tuyo, al Dios nuestro? Y mira lo que dice en el versículo número 32. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto. Y le dijeron: hemos hallado agua, más bendición. ¿Y cómo llamó Isaac ese pozo? Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día. El pozo de las promesas, el pozo del testimonio, el pozo del pacto. Los siervos de Isaac abrieron un nuevo pozo y encontraron agua, porque todo aquel que confía en el Señor, que confía en sus promesas, será prosperado en todo lo que hace. Amén. ¿En qué área de tu vida te falta confiar más en Dios? Piénsalo por un momento. ¿En qué área de tu vida te falta confiar más en Dios? ¿Sabes? Hay un pasaje en el Nuevo Testamento, en 3 de Juan capítulo 1 versículo 2, que dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Prosperidad no es solo plata, prosperidad es salud, prosperidad es alma llena, satisfecha. Prosperidad es relación con Dios. Prosperidad es espiritualidad. Dios quiere que experimentes su prosperidad en todas las áreas de tu vida, no solo en lo económico. Jesús, nuestro gran ejemplo, experimentó prosperidad en todas las áreas de su vida. Y quiere que hoy nosotros, que somos sus discípulos, también la tengamos. ¿Qué hay que hacer? Número 1, seguir las instrucciones. Número 2, salir de lo común. Y número 3, sostenernos en las promesas de Dios. Amén. Y te dejo esta frase para que no lo olvides, para que la recuerdes. La verdadera prosperidad será vivir con Cristo por la eternidad. ¿Está de acuerdo? La verdadera prosperidad será vivir con Cristo por la eternidad. Y para vivir con Cristo toda la eternidad, es necesario que hoy le entregues tu corazón. Tú que estás acá por primera vez hoy, este no es un mensaje motivacional ni nada parecido. Se trata de Cristo. Sin Cristo no hay prosperidad. Sin Cristo en la vida no hay realmente verdadero éxito. Con Cristo en la vida vas a prosperar, vas a mejorar, vas a cambiar, tu vida será diferente. Amén.